El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos y hermanas, queridos televidentes, hoy se nos habla de una figura, del profeta, y el libro del Deuteronomio es precisamente un anuncio que Dios hace a Moisés. El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. ¿Quién es el profeta? La palabra profeta viene del griego profemi, hablar en nombre de. El profeta entonces es una persona que ha sido llamada, elegida por Dios. Nadie se puede arrogar el derecho: yo soy profeta. Debe ser llamado. La primera característica, vocación. Y luego tiene una misión. Si Dios llama, es para confiar una misión. Te llamo como el papá: hijo, ven y vete a hacer tal cosa. Lo mismo hace Dios, llama y envía, así como llamó a Moisés. Generalmente hay cierta resistencia en todos los profetas. Dice: es demasiado lo que me está pidiendo, me está metiendo en un gran lío. Pero el Señor insiste: lo vas a hacer, porque no vas tú con tu autoridad, vas con la mía y vas a hablar en nombre mío. No tengas miedo. Siempre esta relación de temor, poco todos los profetas también del Antiguo Testamento. Y el profeta entonces, por lo general, tiene que anunciar la voluntad de Dios, tiene que hacer conocer al pueblo cuál es su proyecto, su voluntad. Esa es la función del profeta. Aparecen los profetas en los momentos difíciles de la historia de Israel, cuando el pueblo necesita realmente una intervención especial de Dios. Y por lo general Dios interviene por medio de estos elegidos personajes que Él llama y envía. Por eso que el profeta debe tener, así como gracias a Dios nos da la naturaleza, dos oídos, pero aquí yo diría que un oído lo tiene que tener siempre atento a lo que Dios dice, y el otro también tiene que estar atento a lo que los seres humanos también dicen, escuchar los gritos de angustia, los problemas. Entonces, esta capacidad de ser puente entre Dios y nosotros, de escuchar la voz de Dios y de transmitirla al pueblo, y también de escuchar los gritos del pueblo y hacerlos escuchar a Dios. Es lo que hace Moisés, que a veces
se encuentra cara a cara con Dios. Se dice de él, vivía como quien ve lo invisible, es decir, tenía esta experiencia de Dios, y esta experiencia de Dios entonces lo constituía en autoridad para poder hablar en nombre de Dios a su gente. Y la actitud del pueblo con respecto al profeta, la que Dios pide es siempre escuchar. Por eso que muchos textos proféticos comienzan con el grito, con el llamado a la atención. Shema Israel, escucha Israel. Es lo que primero los papás comienzan a decir a sus hijos cuando los quieren ya orientar, educar, corregir, animar. Escucha, hijo, escucha. Nuestra religión es la religión de la escucha, porque nuestro Dios se manifiesta con su palabra. A lo largo del Antiguo Testamento, la palabra que nos llega por medio de los profetas, los que hablan en nombre de Dios. Y en el Nuevo Testamento, como dice la carta a los Hebreos, en la plenitud de los tiempos, Dios nos habla por medio de su propio Hijo, palabra de Dios hecha carne. Entonces el profeta es el servidor de la palabra, no es dueño, no puede decir cosas que se le ocurren. Por eso que aquí también la primera lectura tiene una amenaza fuerte contra aquellos que se adjudican ese derecho, que hablan por su cuenta, sin haber sido llamado por Dios. Dice aquí, pero el profeta que se atreve a decir en mi nombre lo que yo no haya mandado y hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. ¿Cuántos profetas en nuestra sociedad han surgido y siguen surgiendo hablando cosas que se les ocurren? Me dirán, pero ¿cuáles son los signos que demuestran quién es y quién no es el verdadero profeta? Uno de los signos fundamentales es, ante todo, que se cumple esa palabra. Y otro de los signos es también, a veces, el milagro. Entonces, en el Antiguo Testamento hay varios profetas que tienen ese poder. El mismo Moisés, que Dios le dio poderes especiales. ¿Para qué? Para que el faraón creyera. Porque dice, pero ¿cómo voy a decirle a faraón que deje salir a mi pueblo? Dice, no tenga pena, tú tendrás un poder mío, lo vas a demostrar, los milagros. Y aquí entramos entonces en el tema del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy que nos presenta a Jesús como ese profeta del que habla la primera lectura, haré surgir, a ese sí lo van a escuchar, que enseña en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Cuál es la reacción de los oyentes? El estupor. Se maravillan, el estupor, porque enseña en una forma diferente, el asombro, porque esta experiencia del estupor, del asombro, es fruto de una persona que entra en otra dimensión, en la dimensión de la maravilla. Solo se asombra aquel que se maravilla, aquel que dice, wow, qué maravilla, qué cosa. Entonces, el estupor es esa experiencia feliz que nos sorprende, nos hace entrar en la dimensión de la pasión. Entonces uno se exalta, dice, qué hermoso, qué maravilloso. Lo hemos visto, lo hemos sentido nosotros frente a un espectáculo, frente a alguna cosa realmente extraordinaria. Eso es lo que suscita Jesús cuando habla, estupor, maravilla. Cada vez que encontramos a alguien que tiene palabra, que transmite la sabiduría de la vida, no que simplemente habla bien, que nos llega al corazón, que transmite sabiduría de la vida, es entonces cuando nos toca profundamente, porque ha nacido esa palabra del silencio, del dolor, de lo profundo, de la cercanía de la zarza ardiente, como Moisés que se queda asombrado frente a la zarza ardiente y queda en silencio, la contempla, hasta que escuche esa voz, acércate, quítate las sandalias. Nuestra capacidad de probar alegría está directamente proporcionada a nuestra capacidad de maravillarnos. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Eso es lo que dice aquí el evangelista Marcos. ¿De dónde
viene la autoridad de Jesús. Los escribas se referían siempre a la ley cuando querían demostrar aquí es así porque la ley dice así. Entonces la referencia era directa a la ley. La ley lo dice, nosotros somos los representantes, los custodios, los defensores de la ley, por eso que tienen que hacer eso. Los escribas y fariseos. Pero aquí dice precisamente Marcos, porque él no hablaba como los escribas y fariseos. Porque ¿a quién se refería Jesús? No hacía referencia a la ley. Dice, nosotros podemos decir que los escribas eran como los fanáticos de la ley, eran legalistas. En cambio, Jesús se refería siempre al legislador, al origen, a la fuente de la ley, a Dios. A él no le interesaba la casuística a Jesús, como hacían los judíos. Mira, caminaste 300 pasos, cometiste pecado. Estás agarrando una espiga y la estás frotando para comer, cometiste pecado. Sanaste en sábado, cometiste pecado. La gente vivía angustiada. Se inventaron 360 leyes. Dios, exagerando un poco, nos dio solamente 10, pero vinieron estos señores y nos llenaron de cantidad de leyes que la pobre gente no sabía ni por dónde moverse. Y viene Jesús, y viene San Pablo y dice, no, la ley, hemos sido liberados por Cristo de la ley. Entonces lo importante es referirse al legislador. A él entonces no le interesa la casuística, sino la voluntad de Dios, el proyecto de Dios. ¿Qué quiere Dios? Eso es lo importante, lo que tenemos que preguntarnos. No, que no seamos sordos, hemos dicho en el Salmo, a tu voz. ¿Y cuál es la voz? Escuchar esa voz que está en nuestra conciencia, Dios que nos habla, aquí adentro, y esa es la fundamental ley, la de Jesús. He venido aquí para hacer tu voluntad. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos de casuística, el hecho del divorcio. Cuando era una pregunta, mire, mujer, tuve siete esposas, qué relajo, 7 esposas, qué caso fueron a sacar aquellos. Y Jesús al final dice, ¿qué es eso? No me interesa. Entonces, ¿de quién será la mujer al final? Dice usted, no. O si no, el otro caso, es lícito al hombre divorciarse de su mujer. Y entonces Jesús no se va a la ley, se dice, recuérdenlo como fue al principio en el Génesis, Dios lo hizo hombre y mujer, le dijo, no está bien que el hombre esté solo, le dio una compañera y los dos se unieron para hacer una sola carne. Entonces, ¿cuál es el punto? Dios quiere que vivan juntos, siempre. No separa el hombre lo que Dios ha unido, se acabó, ahí terminó. Jesús entonces nos quiere poner en contacto, en sintonía con la voluntad del Padre. Jesús no está nunca contra el hombre, sino siempre a su favor y en sintonía con su Padre. Entonces hemos dicho los dos oídos, escucha lo que es la voluntad de Dios, se la transmite al pueblo. Y si el pueblo pide algo que es contrario, Jesús tiene que defender los derechos de su Padre, tiene que hacerle entender a los hombres, si querés ser feliz, hacer la voluntad de tu Padre, y eso es lo que te va a dar felicidad y tranquilidad. Y aquí la primera curación entonces. Después de la palabra de autoridad viene el signo. Estamos frente a un poseído. Poseído es aquel que es prisionero de uno que es más fuerte que él, lo tiene esclavizado. La llegada de Jesús ata a Satanás, que da un alarido, es decir, grita. Cuando Satanás grita, ya no es peligroso. ¿Por qué? Cuando tú gritas, porque ya estás en un apuro, ¿verdad? Entonces Satanás ahí está en un apuro. Dice que cuando los perritos ladran mucho, no hay que tenerle miedo. El perro que ladra, no muerde. Así que cuando Satanás grita, ya está en un gran apuro. Ya ha llegado quien lo va a atar a él. Porque ya se encuentra en aprieto. Es peligroso, en cambio, cuando no grita, cuando seduce, cuando se viste de ángel de luz, infiltrándose en los puestos más impensables, lo más de las veces dentro de la iglesia. Los falsos profetas llegarán hasta creer que están dando gloria a Dios.
y muchas veces han surgido en la iglesia. Observemos las palabras que Satanás dirige a Jesús. Has venido para arruinarnos. Yo sé quién eres tú. Ya sabe que le ha llegado la hora en que el poder del demonio será derrotado. Muchos de ustedes habrán visto la famosa trilogía, las tres películas, El Señor de los Anillos, ¿verdad? Todas esas tres películas tienen una sola gran temática, que Juan también trata en el primer capítulo del Evangelio: la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la tiniebla. También lo hemos visto en el versículo del Evangelio de hoy, en el versículo del Evangelio donde hemos leído: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. No, aquí el texto del Evangelio de hoy dice: Cristo hizo suya nuestras debilidades. Bien, esta fuerza de Cristo, ese poder de Cristo, entonces viene a derrotar, a atar a Satanás. Los falsos profetas llegarán hasta creer que están dando gloria a Dios. Observemos la palabra. Entonces, has venido a arruinarnos, ¿y qué quieres tú de nosotros? Sí, Jesús ha venido a destruir todo lo que arruina al hombre, a demoler las prisiones, a traer la espada y el fuego para cortar y quemar todo lo que no es amor, destruir el reino de las tinieblas, de los deseos equivocados que se adueñan y devoran al ser humano: dinero, éxito, poder, egoísmo. Jesús dice solamente dos palabras: calla y sal de él. La fuerza de la palabra, no muchas, dos. Calla, ya no hable, porque tu palabra es mentira, porque tú no dices la verdad, porque tú eres el padre de la mentira. Por eso tienes que callar y libera a este hombre. Sal de él, déjalo en paz. El Evangelio, entonces recuerden, no es una doctrina. El Evangelio es Cristo Jesús, que viene con su poder liberador para liberarnos de todas las ataduras. Y la primera de toda la liberación es liberarnos de Satanás y luego del mal. Le preguntaron una vez a Pablo VI, al Papa: ¿y usted cree en el diablo? Pablo VI: no es un dogma de fe, no está en el credo, pero sí está claro en la Sagrada Escritura. Si no, nos explicaría el porqué de tanto mal en el mundo. Y hace unos días también el Papa, cuando celebró el día de la comunión de todas las iglesias, el 25, que cayó en domingo, ese domingo pasado, también cuando le preguntaron sobre el porqué de la división de las iglesias, dice: esa es obra del demonio, porque el demonio es el padre de la mentira, es aquel que divide. Dios, amor, unifica. Entonces, Cristo ha venido a liberarnos del mal y de Satanás. Es lo que decimos en el Padre Nuestro: líbranos del mal. Nos ha arrancado, dice San Pablo en la carta a los Colosenses, nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. Esta es la misión que Jesús ha confiado también a la iglesia, no lo olvidemos. Dice el Evangelio: constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y a expulsar los demonios. No pensemos inmediatamente aquí, cuando decimos expulsar los demonios, no pensemos en los clásicos exorcismos, cuando se dan esos casos extremos que llaman al exorcista. No cualquier sacerdote puede ir a cumplir una misión de esa, es el obispo que lo envía con cierta autoridad también. Pero estamos hablando de la lucha de cada día, lo que la iglesia, lo que cada uno de nosotros los bautizados está llamado a librar contra el poder de Satanás. A veces he pensado, pero ¿por qué estos pobres muchachos que están atormentando a nuestra sociedad? ¿Saben a quién me refiero? Tanta gente que vive angustiada. Me decía un sacerdote, ya que cumplió 90 años, ayer vine de Nicaragua, dice: ¿sabe lo que pasa? Hay que exorcizar a esos muchachos. Yo estuve pensando, dice: puede ser. La presencia de la iglesia es exorcizar. Una comunidad que no frena a Satanás no es iglesia.
porque si no el poder del mal sigue dominando. No es iglesia. Para que haya iglesia se necesita estas connotaciones: estar con Él, predicar y expulsar los demonios. Bien, la Eucaristía es el momento en que Cristo nuevamente, con el poder de su sangre, con el poder de su muerte y resurrección, nos viene a liberar. Cuando recitemos el Padre Nuestro todos los días, pongamos énfasis en eso: Señor, líbranos del mal. Amén.